Hola, buenas noches a todos. Quería repasar de nuevo esta clase. Tuve un problema con mi computadora y no grabó la clase que tuvimos con los compañeros. Entonces, como quiero repasar lo que dimos esta noche y para que ustedes puedan tener el acceso en la plataforma. Primeramente, como hablamos de la Subsecretaría de Estado de Tributación, ¿no? Que tiene a cargo la aplicación y la administración de las disposiciones legales referente a los tributos fiscales internos, la recaudación y fiscalización. Entonces podemos decir que la función de la Subsecretaría de Estado de Tributación es recaudar, normar y controlar esas obligaciones que nosotros tenemos. Primeramente, recaudar el impuesto, establecer normas para facilitar el cumplimiento de esos impuestos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ellos también están a cargo de ponernos la fecha en que se debe pagar cada tipo de impuesto, cada tipo de obligación. Ellos como también ponen las sanciones que hay por el incumplimiento de esos impuestos. Y también controlar, dicen, que se cumplan las obligaciones del pago en tiempo y forma. Entonces, básicamente esa es la función de la Subsecretaría de Estado de Tributación. ¿Y para qué el Estado necesita recaudar? Bueno, bien sabemos, como para el bienestar de toda la población, como la salud, educación, la seguridad, obras públicas y otras necesidades de carácter público. El Estado tiene los recursos para brindar bienestar a la ciudadanía, principalmente de los impuestos. Los impuestos son contribuciones de dinero que dan los ciudadanos al Estado para que todos puedan recibir servicios de carácter público. ¿Cuáles son los servicios de carácter público que nosotros tenemos? Tenemos escuelas públicas, tenemos hospitales públicos, tenemos carreteras y inclusive como tenemos saneamientos básicos como el agua potable, como eh, luz e inclusive como teléfonos, ¿verdad? Que es muy poco usado, pero tenemos. ¿Y cómo se distribuyen los recursos que se recauda? Mediante la elaboración del PGN. ¿Qué es el PGN? El PGN es el presupuesto general de la nación. ¿Y qué es ese presupuesto general de la nación? Es una herramienta de política y gestión pública para asignar recursos y determinar los gastos que permite cumplir con las funciones del sector público y alcanzar los objetivos trazados en los planes de política económica social de corto, mediano y largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? Que las entidades públicas tienen objetivos, por decir, como la gobernación, acá en Alto Paraná, ellos tienen algunos objetivos. Ellos también como hacen calles y construyen escuelas y tienen su como farmacia pública, cosas así. Entonces ellos como tienen objetivos y ellos quieren cumplir con ese objetivo, pero para cumplir con esos objetivos ellos necesitan recursos. Y el recurso ellos solicitan a través del presupuesto general de la nación. Cada año el gobierno hace un plan en cuanto a dinero, en cuánto dinero necesitará, de dónde obtendrá esos recursos para poder brindar los bienes y servicios a la ciudadanía, lo que la ciudadanía necesita.
Entonces, la gobernación, tomando el ejemplo de no la gobernación, ellos hacen un plan y por decir como el año que viene, 2024, queremos hacer como, por decir, 10 kilómetros de asfaltado. Queremos construir 5 salas de aula y otras cosas. Entonces nosotros necesitamos recursos. En cada entidad hay una secretaría que se llama Unidad Operativa de Contrataciones. Esa unidad operativa de contrataciones, ella es encargada de preparar el presupuesto de la entidad en sí. En cada entidad hay uno. En el caso del ejemplo de la gobernación, hay una unidad operativa de contrataciones que está encargado de solicitar a cada secretaría eh, los trabajos que ellos tienen planeado y de los recursos que van a necesitar. Entonces, se solicita a la Secretaría de Transporte, la Secretaría de Deportes, Secretaría de la Mujer y todo eso se solicita y ellos cargan esos presupuestos y crean un presupuesto para la gobernación Alto Paraná. Y eso se envía al Congreso y el Congreso estudia y tiene que crear una ley para que pueda como haber ese presupuesto. Y cuando hablamos de Congreso, nosotros estamos hablando de, primeramente, los diputados y los senadores, ¿verdad? Pero primeramente, ¿cómo se va? Los presupuestos se va a la Cámara Baja y los diputados, como crean la ley, pasa para la Cámara Alta, que también es parte del Congreso, que son los senadores, y ellos también como aprueban esa ley y después se va y esa ley tiene que ser promulgada por el Poder Ejecutivo. El Congreso Nacional es el Poder Legislativo. ¿Y el Poder Ejecutivo quién es? Es el presidente de la nación. Entonces, después que pasa por el Poder Legislativo, que son los diputados, luego los senadores, pasa al presidente de la nación y el presidente de la nación promulga la ley o puede vetar también. ¿Entienden? Y una vez que el presidente promulga esa ley, entonces ese presupuesto puede ser utilizado. Entonces se envía ese presupuesto de las arcas del Estado a la Gobernación de Alto Paraná para que pueda realizar los objetivos trazados en los planes políticos, económicos y sociales, dice. Entonces, de esa forma se distribuyen los recursos recaudados. Y es importante como saber que que la mayoría de esos recursos para el presupuesto general de la nación son de los impuestos. ¿Entienden? Entonces, como es muy importante esos impuestos para nuestro país. En Paraguay hay tres tipos de impuestos. Primero están los impuestos municipales, que se administraba por la municipalidad. La municipalidad es un ente, una entidad autónoma. ¿Qué quiere decir una entidad autónoma? Que ellos tienen potestad de, de, de aplicar los impuestos y también de usar esos impuestos para como el manejo de la entidad, de la municipalidad en ese caso. Entonces, como los impuestos que ellos recaudan, como ellos ponen en parte va para un sector, en otra parte va para otro sector. ¿Entendieron? Entonces, como ellos son autónomos porque ellos como recaudan y pueden usar esos recursos para el manejo de la entidad. No es el caso de las gobernaciones y eso que no es una entidad recaudadora y todo lo que ellos usan depende del presupuesto general de la nación.
Bueno, tenemos el impuesto a municipales, son impuestos de impuestos inmobiliarios, patentes comerciales, patentes profesionales, registro de conducir y demás. Después tenemos el impuesto aduanero, que es administrado por la Dirección Nacional de Aduanas. Y esos impuestos son de los impuestos de las importaciones y exportaciones. Y luego el impuesto nacional que administra la Subsecretaría de Estado de Tributación y eso rige para todo el país. Como dije hace rato, cabe destacar que los impuestos nacionales y aduaneros son los que solventan los gastos establecidos en la Ley General de Presupuesto de la Nación. Entonces, tanto ese impuesto nacional como el impuesto aduanero son los que solventa ese presupuesto que se solicita, que es el presupuesto general de la Nación. Muy bien. Después, en septiembre de 2019, se sancionó una ley por la cual se estableció la modernización y simplificación de los sistemas tributarios. Entonces hubo un cambio y hubo también como se acrecentó algunas cosas en el sistema tributario. Uno de los cambios fue como que surgió como el IRE, que es el impuesto a la renta empresarial, y también como la RG 90, la resolución 90, que es una obligación informativa que nos exige, la Subsecretaría de Estado de Tributación exige que nosotros como informemos todos los documentos en el cual como nosotros estamos declarando como impuesto. Entonces, como esos cambios hubo. Y el 1 de enero de 2020, de forma progresiva, se aplicó esos cambios. ¿Por qué de forma progresiva? Porque primeramente como se aplicó a algunas empresas y luego en el 2021 como se aplicaba a todas las empresas, pero teníamos una flexibilidad de fecha de presentación y continuó en el 2022 esa flexibilidad y luego tenemos en el 2023 ahora que tenemos todavía una flexibilidad en cuanto a la RG 90, pero en junio, hasta junio no más. Después como ya va a empezar a sancionar la presentación fuera de fecha de esas obligaciones. Por eso, como dijo, de forma progresiva. ¿Y cuáles son los impuestos vigentes en Paraguay? Tenemos el impuesto a la renta, que es el IRE, que se divide en dos. El IRE es, perdón, se divide en tres. El IRE general, el IRE simples y el IRE simples. Después tenemos el IDU, que es el impuesto a los dividendos y utilidades. Tenemos el IRP, que es el impuesto a la renta personal, que se divide en de actividad de servicio personal y actividad de ganancia capital. Después está el INR, que es el impuesto a la renta a los no residentes, a los que tienen una actividad económica dentro de nuestro país, pero no viven en nuestro país. Entonces hay un impuesto especial para ellos también. Después tenemos el impuesto selectivo al consumo, perdón, el impuesto al consumo, que es el IVA, que es el impuesto al valor agregado, y el impuesto selectivo al consumo, que vamos a estar hablando de cada uno de ellos. El IRE. Tenemos el IRE, que es un impuesto que se paga en beneficio de o las ganancias que provengan de las actividades
desarrolladas en nuestro país de todo tipo de actividad económica, excepto las de IRP, que es por servicio personal. Entonces, el IRE es un impuesto a la renta empresarial. Entonces, lo que sea servicio personal no entra para esta obligación. ¿Entienden? Las formas de liquidación del IRE son, tenemos el IRE general, que se aplica a todos los contribuyentes, ya sea unipersonal o sociedades, que siempre y cuando superen el ingreso de vengado en el ejercicio anterior de 2.000 millones de guaraníes. Entonces, si el contribuyente, ya sea unipersonal o sociedad, superan los 2.000 millones en el año, está obligado a este impuesto. Luego tenemos el IRE simples, que se aplica a medianas empresas, ya sea unipersonal o sociedades, siempre y cuando no superen los 2.000 millones de guaraníes. Y tiene una tasa única de 10%. En el caso, hay unos cambios que vamos a estar hablando enseguida. Luego tenemos el RESimples, que es un régimen simplificado que se aplica a pequeñas empresas, los que venden empanadas, los que venden su helado, frutas, los comerciantes artesanales y eso. Siempre y cuando no supere los 80 millones de guaraníes anual. Los contribuyentes deben presentar una declaración jurada informativa de forma anual. ¿Cuál es el mes que se presenta? El mes de febrero. Y declaran ahí su total de ingresos. Y ellos tienen un pago fijo dependiendo de lo que declaró en el año. Acá tenemos una tabla, sí, como ellos como tuvieron un ingreso de 20 millones, van a pagar trimestralmente 60.000 guaraníes. Si superaron los 20 millones hasta 40 millones, son 120.000 guaraníes trimestrales. Si pasan los 40 millones hasta 60 millones, son 180.000 trimestral. Y si pasa los 60 millones hasta 80 millones, sería 240.000 trimestral. En el caso que pase los 80 millones, ya entra para el IRE simples, otra obligación. El IDU, ¿qué es el IDU? El impuesto de dividendos y utilidades. ¿Y qué es eso? Es el impuesto que se paga por las utilidades, los dividendos y los rendimientos puestos a disposición, pagados al dueño, consorciados, socios o accionistas de empresas unipersonales o sociedades. Entonces, como toda empresa que tuvo una utilidad en la cual como tuvo un recurso, o sea, que tuvo con una ganancia de utilidades o de repente dividendo de acciones, se tiene que pagar impuestos. Supongamos que yo accionista de una empresa que tuvo utilidades en el año de un cierto monto y yo tengo mis haberes, entonces como yo puedo como sacar mi haber y de ese haber yo tengo que pagar un impuesto. Y ese impuesto es el impuesto de los dividendos y utilidades. ¿Y cuál es la tasa a pagar de impuestos? Si yo vivo en Paraguay, yo pago el 8% de esas utilidades, de lo que yo cobro. Pero si yo no vivo en Paraguay, yo pago igual como el 15%. ¿Entienden? Después tenemos el IRP, que es el impuesto a la renta personal.
Primeramente, como tenemos la de ganancia capital, que es obtenido por personas físicas con una tasa de 8%, dice. Y, y solamente como por persona física. ¿Por qué por persona física? Porque es una renta personal, ¿entienden? No es como no puede ser una sociedad. Y dice dinero o especie que provenga directo o indirectamente del patrimonio de bienes o derechos. Entonces, si yo vendo mi patrimonio, mi casa, mi inmueble, mi rodado, mi auto, y superan los 20 millones de guaraníes, yo automáticamente entro en impuesto a la renta personal, ganancia capital, IRP, ganancia capital. O si yo cobro un seguro que pasa los 20 millones, yo entro también en este impuesto. ¿Entienden? O si yo alquilo inmuebles, entro también en esta obligación. Después tenemos la renta derivada de prestaciones de servicios, que es IRP, prestación de servicio. Las rentas derivadas de las prestaciones de servicios personales, independiente y en relación a la dependencia que supere los 80 millones en el ejercicio fiscal, las tasas son progresivas y van a 8%, 9% y 10% según la renta neta, que sería la diferencia entre todos los ingresos con los egresos. Y acá hay algo importante, dice, independiente y en relación de dependencia. ¿Qué quiere decir eso? Si yo como soy un prestador de servicio y emito una factura, eh, y toda mi ganancia anual supera los 80 millones, yo entro en impuesto a la renta personal. Por más que yo emito factura, porque acá dice independiente y en relación de dependencia. ¿Qué quiere decir relación de dependencia? Cuando yo trabajo para una empresa y mi salario pasan los 80 millones anuales, también estoy obligado al impuesto a la renta personal. Entonces, como independiente y en relación de dependencia, que superen los 80 millones dentro del ejercicio fiscal. ¿Cuál es el periodo del ejercicio fiscal? Sería de enero a diciembre. Después tenemos el impuesto vigente que en Paraguay es el impuesto al no residente. El impuesto que se paga por las rentas de ganancia y beneficios obtenidos por personas físicas, jurídicas y otras entidades no residentes en el país. Cuando obtenga rentas, ganancias o beneficios, independiente a que estos contribuyentes actúen por medio de mandatarios, apoderados o representantes del país. O sea que por más que tenga alguien que represente o es el apoderado de esa empresa, si no reside en el país, entra en esta obligación, impuesto al no residente. ¿Y cuánto se paga? 15%. Entonces, como las empresas generalmente eran multinacionales, como Cargill, como Bunge, como ADM, son empresas que están en nuestro país, pero no residen en nuestro país. Ellos entran en esta obligación. Luego tenemos el IVA, que es el impuesto al valor agregado, que ya sabemos por las enajenaciones de bienes, prestaciones de servicio, excluidos los de carácter personal, dice, y la importación de bienes. Bueno, o sea que
es un valor agregado o impuesto que se paga por la enajenación de bienes, de prestaciones de servicios y las importaciones de bienes. Se liquida mensualmente. La tasa es de 5% para los productos de canasta básica, como arroz, fideo, aceite, vegetales, hierbas, y también los productos agrícolas, hortícolas, frutícolas y productos pecuarios, así también como los medicamentos. Eso entra al 5%. Y los demás productos que son industrializados ya entra como 10%. Y luego tenemos los productos que son exonerados, como los libros, revistas, periódicos, computadoras portátiles destinados a programas escolares. No es cualquier computadora. Servicios de enseñanza y los servicios de transporte de pasajeros, entre otros. El impuesto selectivo al consumo. Este impuesto, como son para algunos contribuyentes también especiales que, que importan los tabacos, los cigarrillos, bebidas, productos de alto contenido, combustible, entre otros como, por ejemplo, joyas, minerales preciosos y esas cosas. Entonces, este entra en el impuesto selectivo al consumo. ¿Y quiénes son los contribuyentes de esta obligación? Los fabricantes por la enajenación que realiza en el país y los importadores por los bienes que introduce en nuestro país. Están exonerados del impuesto selectivo al consumo las exportaciones de los bienes de fabricación nacional, siempre y cuando el que realiza esa exportación es el propio fabricante. Si yo compro de una fábrica y quiero mandar a otro país, entonces como ya no queda exento. Solamente el fabricante puede exportar fuera del país y se exonera de este impuesto. Después, como otros productos que son exonerados, es el agua potable, bebidas lácteas, sustituto a leche, medicamentos registrados como tales ante el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. O sea que no es cualquier medicamento también. Bueno, ¿quiénes pagan los impuestos? Todas las personas o empresas que realizan alguna actividad productiva, comercial, industrial o de servicio que están registrados en el registro único de contribuyente. Eso es de manera directa, pero también todos pagamos nuestro impuesto a través del IVA y del impuesto selectivo al consumo, porque nosotros llegamos a ser consumidor final de manera indirecta. ¿Qué quiere decir eso? Todo el producto que nosotros compramos es con IVA incluido. Es un impuesto al valor agregado. Cuando el empresario compra un producto, él como acrecenta el producto para su ganancia y también él acrecenta el impuesto. Él hace el cálculo de cuánto él va a ganar, ponerle que va a aumentar un 20% de ganancia más 10% de impuesto y él da el precio para el consumidor final. Entonces nosotros terminamos pagando el precio, el costo del producto, nosotros pagamos la ganancia del empresario y pagamos el impuesto, porque él ya agregó todo en el producto. Entonces, de manera indirecta, nosotros pagamos impuestos. Entonces, como por eso es importante que nosotros pidamos nuestro comprobante fiscal cuando nosotros compramos un producto. ¿Por qué es importante que nosotros pidamos el comprobante fiscal, la factura? Primeramente, porque respalda el producto que nosotros adquirimos. Luego, puede ser utilizado como gasto para deducir tu impuesto.
Y yo creo que uno de los más importantes que todos debemos saber, que se garantiza el ingreso al Estado del impuesto pagado. O sea que nosotros como consumidor final pagamos el impuesto, pagamos el costo de la mercadería, la ganancia del empresario y más el impuesto, pero ¿quién nos garantiza que ese impuesto va a llegar al Estado? Únicamente si nosotros pedimos factura, comprobante fiscal, porque al pedir factura genera un débito fiscal al empresario y el empresario tiene que declarar eso. Y ahí es donde nosotros también garantizamos de que el Estado va a recibir el impuesto que nosotros como consumidor final pagamos. Es obligatorio, es obligación del comerciante entregar la factura por cualquier venta superior a 20.000 guaraníes. Él está obligado a entregar. O a pedido del cliente por cualquier monto, dice. Entonces, si pasa los 20.000, automáticamente el contribuyente debe dar comprobante fiscal. Si no supera los 20.000, únicamente si el cliente pide, si el consumidor pide. Si no, no hace falta. Pero si pasa los 20.000, él está obligado a dar factura, todos. Y bueno, los tickets son comprobantes de venta legales también, ojo, pero no sirve para deducir los impuestos. Entonces, como solo ticket para los que no son, no están inscritos, les sirve como un comprobante legal. Y solamente para deducir los impuestos, los que son inscritos al RUC deben pedir sus facturas, si no, no les va a servir para deducir impuestos. ¿Ok? Bueno, y básicamente esta fue nuestra clase de hoy. Quería como volver a repasar para que yo pueda como pasarle a ustedes y que puedan tener acceso en la plataforma. ¿Está bien? Muchísimas gracias por, por ustedes que participaron en la clase, que no se grabó. Y espero que tengan un feliz fin de semana. Y para las mamás del grupo, que tengan un feliz Día de las Madres. ¿Está bien? Bueno, hasta luego.